Bueno, continuamos con nuestra agenda académica y en este momento invitamos al Magíster Ricardo Mora Hernández de Ocati S.A. El Magíster Mora Hernández es ingeniero agrónomo, especialista tecnológico en horticultura protegida y magíster en ciencias agrarias con énfasis en fitopatología. Actualmente es coordinador de investigación y desarrollo vegetal en Ocati S.A., enfocado en innovación, en producción y sanidad vegetal. Bienvenido, Magíster Mora Hernández. ¿Con cuál paso? Con este paso y con este señal, ¿sí? Ah, bueno, listo. ¿Cómo? ¿Al clima o frío? Al clima. Gracias. Hola, muy buenos días. Antes que nada, agradecerle al comité organizador por la invitación. La ponencia que les voy a presentar se titula Proliferación e incidencia de enfermedades de la gulupa Passiflora eduliscens en zonas productoras y estrategias de manejo. Rápidamente voy a pasar acá por algunas cifras que ya ayer se vieron. En cuanto a las exportaciones de gulupa desde Colombia, se ve un aumento en el año 2022 y sí se ve un decrecimiento entre el 2023 y 2024. Acá en la gráfica en verde encontramos las áreas producidas de gulupa, producción bruta, y pues de datos de 2007 a 2022, es lo que alcancé a revisar en literatura, se observa que la producción está por encima de las 30.000 toneladas y el área, que es la línea negra, está alrededor de las 2.000 hectáreas. Estas cifras pues las podemos contrastar con los netos o kilos netos exportados y vemos que más del 50% se deja de exportar. Si las cifras son pues, verídicas o digamos son confiables, pues aquí hay una problemática que puede ser el tema de la calidad de la fruta, que se puede ver afectada por diferentes patógenos e insectos, también por el tema de la confiabilidad quizás, pero bueno, es una incógnita que queda aquí con estas cifras. Una cosa importante que quisiera mencionar es que al inicio, cuando se empezaron los cultivos de gulupa, no se tenía semitechos, ni tampoco había una arquitectura de la planta definida. Los principales problemas eran fúngicos y bacterianos en ese momento, algo también de virus. Luego ya empiezan a generarse transferencia de tecnología, que me parece importante mencionar, en cuanto a semitechos que venían de los cultivos de tomate de mesa y también del sector floricultor que aportó en el tema de diseños para cubrir las plantas, como lo mencionaba el ingeniero anteriormente, pues esto era para que las plantas no se mojaran y que no se presentaran problemas. Sin embargo, hoy cuando uno revisa los diferentes diseños de infraestructura, observa que hay deficiencias, hay falencias y que no están cumpliendo el objetivo que es el de evitar la mojadura de las plantas para evitar epidemias. Las siembras en zonas no aptas para gulupa, muchas veces nos vemos presionados a tener que cumplir con indicadores, a tener que buscar productores y vamos y sembramos en donde vamos a tener problemas, como zonas en donde hay mucha humedad, mucha nubosidad y es complicado para las epidemias. Cambio climático es una realidad. Venimos acá en Colombia de unos meses muy calientes, o sea, muy secos, y a hoy tenemos problemas fuertes de roña y bacterias, que es una generalidad importante para tener en cuenta. Restricciones en el uso de productos fitosanitarios, lo hemos visto, es una realidad. Debemos usar esos productos con el fin de cumplir con lo que nos piden los clientes y también los países como tal. Recursos económicos, después de pandemia encontramos una situación en donde los precios de los insumos aumentaron, el precio de la fruta de la gulupa estaba bajo, no había un incentivo para sembrar. Esto hace que las plantas sean las que sufren porque tienen una poca, digamos, tecnología, pocas manejos o deficientes manejos. A hoy pues ya eso es una realidad que ha cambiado un poco, ya el precio es mejor, está mejor y también el tema de los insumos.
los precios son más bajos. Altas densidades de siembra, quizás tenemos en la cabeza que más densidades es más producción, pero muchas veces si hay factores que alteran, digamos, la buena producción como altas humedades y demás, lo que tenemos son competencia entre plantas y también focos para plagas y enfermedades, porque tampoco hay una buena aireación de los cultivos. En cuanto a genética, yo rescato, creo que todos rescatamos el tema de los patrones, otra transferencia que es de pues, Brasil, de Embrapa. Obviamente nosotros hemos venido trabajando con otras especies, pero es digamos que un logro importante. Sin embargo, la copa, la gulupa como tal, sigue siendo susceptible. Perdón. Ay, me pasé. Ay, perdón. Listo. Voy a explicar acá la línea del tiempo. Quise hacer esta revisión desde el año 2007, más o menos, empezaron las investigaciones en las enfermedades y los patógenos que afectaban a la gulupa. En 2009 se identifica o se describe antragnosis como Globerella cingulata, el agente causal anamorfo coletotricongulosporoides. En 2010, mancha de aceite con dos principales bacterias, Xanthomonas saxonopodis y Stenotophomonas mantophylla, y virus, Cucumber mosaic virus y el soybean mosaic virus. En 2011, roña con agente causal Cladosporium cladosporioides sensu lato y Cladosporium lycoperdinum sensu stricto. En 2012, marchites por Fusarium, causado por Fusarium ascosporium, y pudrición del cuello por Fusarium solani. Curiosamente, esto se presenta cuando en Cundinamarca era donde más se producía gulupa en ese entonces. La investigación base, la mayoría de la Universidad Nacional C de Bogotá. En 2017 empieza a trabajarse o a reportarse otra nueva enfermedad, que es la gota, causada por Phytophthora desleri y Phytophthora nicotiana var parasítica. Y también se corrobora el tema del agente causal de antragnosis. En 2018 se hace un análisis más detallado molecular en Antioquia para el soybean mosaic virus. 2019 para un timovirus, Passion fruit yellow mosaic virus, y en el 2022, que me parece bien curioso este dato y bien interesante, es uno de los aportes que quisiera dejar pues, con la investigación que hizo Cardona y colaboradores, es un nuevo virus, que es un vagnavirus, el GBVA, el cual es transmitido posiblemente por pseudocócidos, o sea, cochinilla harinosa, también puede ser por chinches o por áfidos. Y toda esta investigación desde el 2017 se ha dado aquí en Antioquia, entonces es interesante pues, que ha sido un trabajo de país. En cuanto a, ahora voy a hablar de las enfermedades, de algunos datos que logré conseguir de incidencia, que no era, digamos, fácil encontrar, y sobre todo porque solo hay 3 análisis epidemiológicos que reportan, digamos, como un estudio un poco más detallado. Sin embargo, muchas de las tesis y artículos mencionan la incidencia que presentan dentro de sus trabajos. Entonces, para mancha de aceite, que no solo es causado por estas 2 bacterias principales, sino también por Pseudomonas, Panthoeas y Erwinias. En 2010, entonces, Benítez y colaboradores quienes identificaron el agente causal de la mancha de aceite en cultivos que no tenían techo, reportaban un 15% de incidencia. Entonces, digamos que en ese año la incidencia en esa zona estaba pues baja. En 2017, Uribe y colaboradores aquí en Antioquia reportan un 25.4% a través de encuestas que hicieron con los productores y también con algunos diagnósticos patológicos, fitopatológicos. En 2020, Osorio, en un libro de Pasifloras, a través de encuestas también, reporta en promedio un 55.6% de incidencia. Y en 2022, en el Tolima, se reporta de 0 a 36% en un trabajo también epidemiológico de Rodrigo y colaboradores. Aquí es importante también mencionar y agradecer a las personas, colegas, especialistas de campo de otras exportadoras educativamente, por una encuesta que hicimos a través de Avance Pasifloras para ver cuál era la percepción en este momento
de las enfermedades o algunas de las enfermedades, y aquí pues los agrónomos responden que la percepción está entre un 20.8 a 45.8, siendo Cundinamarca el que ocupa el primer lugar, luego Antioquia y Boyacá. Entonces, para el manejo de la mancha de aceite, yo quisiera dejar dos cosas importantes que pueden ser muy obvias, pero se encuentran. Es evitar al máximo mojar las plantas. Ya mencioné el tema de las infraestructuras que son deficientes y que no están cumpliendo ese objetivo, y también que la aireación no es tan buena. Entonces, cuando no hay aire, pues las epidemias pueden ser más severas. Y otra cosa importante es que cualquier herida en la planta puede permitir la entrada o manifestación de bacterias. Esto yo creo que la mayoría de agrónomos lo hemos visto, lo hemos concebido, pero hoy en día lo logramos todavía ver. Y una de estas cosas que hacemos es mantener estas pitas o cuerdas que llevan las plantas a un tutorado, y no se nos olvida quitarlas. Entonces hacemos unos estrangulamientos. Y también cuando hacemos las podas, pues lo hacemos muy fuerte y lo que hacemos es generar daños. Por allí las bacterias pues también van a entrar. Y la foto de la mitad nos está mostrando exactamente las dos cosas: un estrangulamiento del tallo y una herida pues bastante profunda, en donde la bacteria ya está allí actuando. También importante el colgado de las plantas oportuna, las densidades de siembra, como le mencioné, para evitar también ese contacto entre las plantas, desinfección de herramientas, que es una práctica importante, manejo de malezas. Muchas veces dejamos las malezas ahí alrededor de las plantas, generan una humedad, y esa agua libre es la que permite que se diseminen las bacterias. Nutrición vegetal adecuada: todos debemos trabajarle mucho a revisar el nitrógeno, que no se nos vaya a subir, mejorar las adiciones de calcio, de silicio, de boro, para poder generar esa resistencia estructural en la planta. Espolvoreo con cal al suelo cuando de pronto tengo una condición de encerramiento, entonces esa cal puede ayudar a absorber la humedad. Yo no vendo regalia ni diatomeas, pero son dos de mis productos que me encantan. ¿Por qué? Porque son como vacunas y porque no son curativos, pero los nuevos puntos de crecimiento salen más sanos. Productos a base de cobre son nuestros aliados: Invicto, un cintiazol, que también es importante para el manejo hoy en día de las bacterias, y dos bactericidas amados por unos, odiados por otros, pero que lo más importante, que es el Quillbacter y el Cumbre, es hacer un buen manejo de la resistencia a las bacterias. La roña: entonces en roña, en el análisis epidemiológico que hicimos en 2011 con la doctora Celsa García y el doctor Edgar Benítez en la región del Sumapaz, logramos hacer esta revisión en varios lotes y la incidencia estuvo entre 1.6 a 77.6, esto en una condición sin techos. En esa época pues no existían los techos o los semitechos. Y la incidencia dependía pues de la zona, del clima, de la humedad y de la mojadura de las plantas. En 2017, Uribe y colaboradores, a través de encuestas y también análisis fitopatológicos, reportan un 58.2%. Digamos que allí la condición de los semitechos ya estaba un poco más como que extendiéndose. Entonces, sin embargo, es un porcentaje alto. Y en el Tolima, Rodríguez reporta con sus colaboradores de un 2 a 10%. La percepción de los agrónomos, ¿cuál es? Que está entre un 25 a 50%, entre moderada a alta, cosa que pues coincido cuando uno va a campo y revisa estos cultivos. Aquí quiero rescatar dos cosas importantes, y es que ya también lo he venido diciendo anteriormente, y es evitar al máximo que la planta se moje. ¿Por qué? Porque cuando la planta, o más bien la lesión, acá está la lesión que vemos acá, está esporulada y tenemos agua libre, ese salpique, ese contacto con esa agua hace que el inóculo vaya bajando, ¿cierto? Y vaya afectando nuevos órganos. Entonces, cuando aquí la roña está viva, es muy importante tener en cuenta que las plantas pues, no se vayan a mojar. Todos los órganos tiernos son los más susceptibles. En el análisis que hicimos en 2011,
a la intemperie en 5 días. Toda la producción pues, de donde yo estaba haciendo la evaluación se perdió porque la roña se llevó pues, el cultivo como tal. También importante acá, adecuadas densidades de siembra, también lo repito, los peinados y podas oportunas. Aquí lo que es importante es evitar esos patios de infección, esos tejidos en donde no se ha, digamos, ya produjo o no se generó ningún tipo de órgano productivo, poderlos erradicar y tener ese tema para que no hayan, digamos, más infecciones. Y de aquí, otra cosa que rescato, el tema de las aspersiones foliares con fertilizantes. ¿Sí? Cuando tenemos la roña viva, pues una de las recomendaciones es no haga aspersiones de fertilizantes porque lo que estamos haciendo es mojar la planta y diseminando esta enfermedad. Entonces, pues ahí se usan drench o se hacen de pronto aplicaciones con fungicidas en el caso ya del concepto del agrónomo. Nuevamente las diatomeas y la regalia, también es importante. Y no olvidarnos de esas aplicaciones preventivas y curativas, ¿sí? Es lo que está pasando ahorita. En la sequía quizás nos descuidamos con hacer aplicaciones contra hongos y cuando llegan las lluvias, pues las plantas están mal. Y en los grupos o familias de fungicidas tenemos pues, los ditiocarbamatos, que son residuales, imidazoles como el Element, oximinoacetatos, aquí menciono es el triflocystoin, que ya pasó de poderse usar en producción a usarse en vegetativo, los triazoles, las metoxiacrilatos, como el Amistar Top, que antes eran estrovirurinas. Gota, causada ya sabemos por Phytophthora, es reportada en 2017 por Uribe y colaboradores en un 10.7% en una zona de Antioquia. En 2017 también en Antioquia reporta Ramírez y colaboradores un 2.8% a 10.9%, digamos que es más o menos debajo del 11%. Y en 2025 la percepción de los agrónomos es que está entre 4.2 y 8.3. No es una enfermedad compleja, pero esta enfermedad empieza de abajo hacia arriba. ¿Sí? Cuando hay un contacto del tejido con el suelo, hay un salpique, entonces lo que debemos hacer es podar a la altura de, decimos nosotros la bota, 30 centímetros, para evitar ese salpique. Eliminar tejido enfermo, de abajo hacia arriba tengo que eliminar. Adecuado diseño de riego para evitar ese salpique, y si tengo la posibilidad de colocar un cubresuelo para evitar este proceso del salpique, pues también se puede hacer. Oxicloruro de cobre, caldo bordelés y polical. Si ven aquí, pues no hay ningún producto químico fuerte. Residual es más un tema preventivo. En cuanto a virus, pues ya lo hemos hablado o ya lo han hablado en anteriores ponencias. Sin embargo, quisiera mencionar que Cucume Muscle Virus, este virus digamos que no es tan crítico en este momento en campo. Los que son más, que están más presentes, potivirus y timovirus. Potivirus con estas ampollas en las hojas y en los frutos, y timovirus con mosaicos en las hojas y con estrías en los frutos. Algo particular que hemos visto en el equipo es que cuando están los dos se ve más atenuado el potivirus. Es algo bueno para nosotros porque pues, cuando hay potivirus es más complejo su comercialización. En 2011, con un análisis epidemiológico de Gordillo y colaboradores, se reportan 24,89% de incidencia del soybean mosaic virus. En 2017, en las encuestas de Uribe en Antioquia, un 4,1% a lo que se denominó virosis. Y otro documento interesante de Cardona y colaboradores en 2022 es que cuando ellos hacen análisis en plantas sintomáticos y asintomáticos y además brotes de plantas de semillas como tal, encuentran que hay soybean mosaic virus entre un 20 a 33% de incidencia y en brotes hay un 40%. En lo que es CMV, menos del 26,6%. En brotes de semilla tenemos el 13,3% de brotes. En brotes, en Passion Fruit Yellow Mosaic Virus, este timovirus, 33,3% a 46,6% y un 86,6% en brotes. Y en este nuevo virus, el magnavirus, 26,6%, en brotes de semillas 53,3%.
Lo interesante de acá es, y es otra de las controversias, si el virus se pasa o no por semilla. Nosotros previamente hemos hecho algunos estudios también hace algunos años con el timovirus y efectivamente sí se pasa en un porcentaje y aquí pues digamos que lo estudió también Cardona. Por eso la importancia de tener unas plantas sanas, de plántulas sanas. En 2025 la incidencia, la percepción de los agrónomos es que de estos dos virus está por debajo del 20%, siendo Cundinamarca el que más presenta y Antioquia. Dos cosas importantes. Aquí, reconocer los síntomas de virus y la otra cosa es aprender a convivir con ellos, porque definitivamente llegaron para quedarse y hay que trabajar con las medidas que ya mencionaba anteriormente el expositor, pero aquí voy a resumir un poquito lo que hacemos. Erradicar plantas hospederas de virus, por ejemplo, algunas leguminosas o algunas pasifloras que son hospederas. Erradicación de plantas con síntomas, ¿hasta cuánto? Hasta un 15% según estudios que nosotros hemos hecho. Ya después de un 15% pues conviva con el virus. Sembrar plantas adolescentes, que era lo que mencionaba en la anterior exposición, y también es una transferencia de Brasil que es usada o es empleada en Colombia. Monitoreo de vectores y control oportuno, importante porque es nuestro punto crítico, desinfección de herramientas, nutrición vegetal adecuada, sobre todo en aminoácidos, el tema de aplicaciones de calcio, de boro, es de silicio y agricultura protegida en encerramientos, ¿hasta dónde? Hasta donde podamos tener una buena circulación. Ya para ir terminando, la marchitez por fusarium, decía al inicio que no era para nosotros un problema complejo en este momento, es digamos otra tecnología que se ha venido implementando desde el 2012, por ejemplo Ortiz y colaboradores reportaban un 67% cuando no habían injertos. En 2017 Antioquia con Uribe reportaba un 24.6%. En 2020 se reportan 90.1 en el libro de Agrosavia, en el Tolima del 3 al 59% en ese mismo año y en 2025 entre el 8.3 y 20.8%. Y en pudrición del cuello un 12.5 y nematos un 12.5. ¿Por qué relaciono todo esto? Porque podemos tener el mejor patrón, el mejor patrón como tal. Pero si le cubrimos el cuello, hacemos que se moje, se va a generar pudrición por Fusarium solani, ¿cierto? Y si hacemos siembras en sitios encharcados, pues los nematos van a estar en comunicación constante con las raíces, van a generar heridas y por ahí puede entrar. Esto también tiene que ver con evitar daños en las raíces cuando hacemos de pronto labores de plateos y incorporar microorganismos benéficos como tricodermas antagonistas y micorrizas para ocupar los espacios en la raíz para que las nematodos no actúen. En antragnosis tenemos coledotriconglospuloides, ya lo vimos, se reportan digamos que entre 2017 y 2020 incidencias por debajo del 11%, el manejo es muy similar a la roña. Aquí quiero dejar claro es que es una enfermedad que se ve en post cosecha principalmente, entonces igual debemos hacer aplicaciones. Asegurar entonces, ya finalizando, la calidad sanitaria de la planta, que tengamos entonces plantas, tenemos el injerto, es una cirugía, en la cirugía se pueden presentar bacterias, se puede presentar fusarium, también podemos tener virus en las plantas, la roña puede estar en órganos pequeñitos. Seleccionar sitios y lotes que permitan buen desarrollo de los cultivos es el ideal. Traten de hacerlo porque si no es un dolor de cabeza. Innovar en diseños de infraestructura, que no moje, que permite la aireación, que la planta sea productiva. Monitoreo de plagas y enfermedades, importante comunicación entre el agrónomo y el productor. Aplicaciones preventivas y curativas cuando son enfermedades foliares, mantener al día todas las labores y el mejoramiento genético, que es lo que quisiéramos para tener plantas más vigorosas y tolerantes. Aquí está mi equipo de trabajo: Stephanie Rivera, líder en mejoramiento genético; Ivonne Quiroga, líder en nutrición; Ángela Mateo, líder en residuos de pesticidas; colaboradores técnicos y supervisores, sin ellos no podemos hacer todo el trabajo: Liliana Méndez, que es nuestra líder en innovación y transferencia de tecnología; y Alejandro Ángel, nuestro jefe. Muchas gracias.